Un día muy especial para Tijuana. Estamos documentando una entrevista con Tere Guerra. Teresa Guerra Salazar, su nombre completo. Y vamos a hablar sobre Tijuana. Vamos a hablar sobre una incógnita. Buen día, Tere. Muy buenos días. El día de hoy es 9 de septiembre del año 2014. Platícanos, por favor, de tu padre, de tu madre, cómo llegan aquí a Tijuana para que se documente en lo profundo esto que vamos a comentar. Mis padres llegaron aquí a Tijuana en 1935 con el 14 Batallón. Salieron de Guadalajara, donde se conocieron, entablaron una relación, no estaban casados y se vinieron a Tijuana. Salieron del puerto de Manzanillo hacia Ensenada en el buque militar muy viejo, el Progreso. ¿Cómo se llamó tu padre y tu madre? Mi papá se llamaba Crisóforo Guerra Celaya, mi madre se llamaba Teresa Salazar Nava. Tenía 15 años mi madre, mi padre en realidad tenía 14 años y mi papá tenía 16 años y medio, jovencitos. Vinieron con mi abuela, que era de Oaxaca, y ¿En dónde nacieron ellos? Mi mamá nació en Durango, Nazas, Durango. Mi padre nació en Oaxaca, en Juchitán, Oaxaca, de Huantepec, Oaxaca. Se embarcaron en el barco y dice que durante la travesía mi madre no estaba acostumbrada al movimiento del barco, estaba mareada, vomitando. Y en una de las noches oyeron que había mucha bulla en el barco. Mi abuela dijo, hay algo, y fue a averiguar. Dijo, ¿qué pasa? Y los marinos, muy enojados, le dijeron, hija, vieja de tal y tal y tal, regrésese. Le estaba entrando agua al barco. Y mi abuela dice que empezó a rezar y dijeron, no rece, vieja y tal, regrésese. Y se regresaron. Mi mamá les comentó que se estaba entrando agua al barco. Finalmente el viaje se hizo demasiado largo, mucho más de lo que esperaban. Y en la travesía se les acabó la comida y el agua. Tuvieron que matar caballos de los oficiales. Mi madre dice que probó la carne de caballo y que era dulce. Hasta agua de sal tuvieron que tomar, que siendo yo enfermera profesional, no puedes tomar agua de sal, tiene demasiado sal. Pero la cosa es que finalmente llegaron a Ensenada. Cuando finalmente llegan a Ensenada, dice que los barcos, dice que los periódicos de esa época enseñaban al barco hacia arriba, creyendo que se había hundido porque no había comunicación. Cuando bajaron, dice que la gente vio que se habían salvado, con lágrimas en los ojos los recibieron. ¡Ay, se salvaron, qué bien! Mi abuela fue la primera en bajar. Después bajaron los jóvenes. Mi tía, que tenía como 16 años, 17 años, 18 años. Mi papá, que tenía 16, mi mamá de 14 años y meses. Y pues, después bajaron a los jóvenes. Mi abuela, Florentina Celaya, de Tehuantepec, Oaxaca. Hace como 25 años de esta foto, o más. De Tehuantepec, Oaxaca, portaba su traje de tehuana. Como era la mayor, la matriarca, salió a buscar comida. Le decía a la gente, acabamos de bajar del barco, nos estamos muriendo de hambre. La gente del lugar les ofreció sandía, pescado. Mi abuela rápido hizo una fogata, hizo pescado, coció el pescado y le dio a comer a los jóvenes. Ya se quedaron en Ensenada. Después lo mandaron a Tijuana. Era 1935. En ese barco venía también Juan Castillo Morales, jovencito de la edad de ellos, con el mismo batallón. El 14 batallón quedó aquí en Tijuana. Vivieron aquí por unos años. Mi mamá tenía 14 años, 10 meses cuando tuvo a mi hermano el mayor. Mi hermano el mayor, esta es mi madre. Después tuvo a él. Ella estaba embarazada de él cuando hubo el suceso de la muerte de Juan Castillo Morales y la violación y asesinato de la niña. Es decir, tu padre
fue compañero de Juan Castillo? Gracias por la pregunta. Sí, estaba en el 14 batallón mi padre, joven. Juan Castillo Morales estaba en el mismo ejército. ¿Y se conocieron entonces? Absolutamente. Juan Castillo Morales vivía en la colonia Morelos. Todos los del 14 batallón vivieron ahí, les dieron tierras. Tijuana no estaba poblado, de pura montaña, seco, y le dieron terrenos atrásito del cuartel. Mi abuela agarró su terreno, doña Emilia Mora, que es madrina de mi hermano, que venía de Guadalajara, agarró el terreno que existe ahorita a espaldas del cuartel militar, que se lo dejó a mi hermano, como no tuvo hijos, se lo dejó a mi hermano. Él es mayor, tiene ahorita 76 años. Él tiene 76 años. ¿Se llama Crisóforo también? Crisóforo Guerra, fue enamorado por mi papá. ¿También soldado o no fue soldado? No, él era un niño. Y esta es la foto cuando se fueron de aquí de Tijuana, fueron de la forma 13. Fueron de los no muchos que se regresaron a Tijuana. Los que vinieron de ellos se quedaron en Tijuana y vivieron acá. Sus descendientes viven ahorita alrededor, han venido a Los Ángeles, han emigrado. Pero ellos se regresaron hasta desde 1944, cuando mi mamá se tomó el pasaporte para cruzar la línea. Se fueron por lado americano. No había transportación hacia el sur más que en barco, pero mi papá dejó el ejército, se regresó hacia el sur a Oaxaca. Y esta es la foto que tomaron en 1944, el 24 de febrero de 1944. Don Crisóforo Guerra, tu padre, ¿de qué edad a qué edad como soldado estuvo en Tijuana? Si mi mamá tenía 22, 24, yo diría que de 10. Y de regreso, sí, he oído la historia de Juan Soldado. En la televisión pasaron no hace muchos años sobre este santo que se venera en Tijuana y cuál es la causa, ¿ok? Ahora volvamos hacia atrás, hasta 1938. Mi madre se fue a regresar, toda la familia regresó al sur de México. Mi mamá de 24 años tenía 14 años y meses en 1935 cuando conoció a Juan Soldado, jovencito. Mi mamá regresa a Chiapas con mi papá, se separan allá, mi papá hace otra familia. Mi mamá nunca habló de Juan Castillo Morales, de la historia que sucedió aquí en Tijuana todo este tiempo. Desde 1944 que se fueron hasta el 2003 que yo le hablé, nunca había hablado que vivía en Tijuana, que estaba en el ejército, que se quemó una perfumería, que iban al cine, que nació mis hermanos aquí, pero nunca, estando allá, mencioné este caso. Ahora ya viviendo en Estados Unidos, regreso a Chiapas, y estando allá me menciona que un señor de Tijuana había mandado un papel con unas preguntas a uno de los hijos de mi papá, pero como estos hijos de mi papá son de otra generación, ellos no saben absolutamente nada de la vida de mis padres aquí, y mi padre ya tenía Alzheimer en el 2002. Él no se acordaba. Entonces dijeron, lo vamos a llevar a doña Tere, la mamá de todos estos medios hermanos que tenemos. Fueron a la casa de mi hermana con estas preguntas que usted mandó. Y yo recientemente había visto en la televisión que había mencionado a Juan Castillo Morales otra vez, que yo sabía de la historia. Entonces, voy a mi hermana y lo menciona, dijo, oh sí, ahí está la pregunta, pero lo tengo en un cajón, ahí he estado varios años, como 3 años en un cajón donde tiene muchas cosas y papeles arrumbados. Le digo, sácalo. ¿De verdad? Y lo sacó. Entonces yo vi las preguntas que usted mandó. Esto es viejo, lo tenía ahí. Sí. Y le hice las preguntas a mi mamá. Yo ahorita no puedo ver que está en rojo, pero escribí las preguntas y me acuerdo perfectamente. Y mi hermana ya le había preguntado una cosa a mi mamá, pero no documentó nada, no le tomó importancia. Estaba arrumbado el papel, tenía como 3 años. La pregunta que usted, señor, le hace a mi mamá, ¿conoció usted a Juan Castillo Morales? Mi madre responde, después de 70 y tantos años, sin mencionar nada, dijo, sí, conocí a Juan Castillo Morales. ¿En qué año? 1935. ¿En dónde? En el 14 Batallón de Tijuana. ¿Qué sabe usted
sobre lo que suceso de 1938. Mi madre dice, lo acusaron de la muerte de una niña violada y lo metieron a la cárcel y habían revueltas. Lo querían sacar de la cárcel para matarlo, lincharlo, esa es la palabra correcta. Querían sacarlo acá para lincharlo e incluir a los familiares de la niña. Lo de la revuelta eran los familiares de la niña. Se dijo, ¿era casado? No, vivía con una muchacha de Guadalajara. Ella tocaba la guitarra y cantaba. Juan Castillo Morales llegaba a la casa de mi abuela, que tenía 40 años en ese entonces, al lado del costado izquierdo, donde se encuentra el cuartel ahorita. Ahí tenía mi abuelita una casita que les había regalado el ejército. Mi abuelita hacía comida de Oaxaca y él llegaba a comer ahí porque era de Oaxaca. La mayoría de la gente alrededor de ahí era de Oaxaca. Lo conocía muy bien. Cuando le pregunta, ¿conocía a Juan Castillo Morales? Mi mamá responde, era muy conocido. Yo me hago la pregunta, yo soy una mujer inteligente, analista y observadora. Lo conocían porque era un político, porque era un general, porque era famoso, un artista. No, la palabra aquí conocía, que viene del griego, cono, quiere decir conciencia. No se estaba refiriendo, lo conozco y todo eso, es mucho más profundo. Era muy conocido. Conocía en su conciencia. En inglés, K-N-O-W es cono, que tiene su raíz en latín y griego. En griego es nos, con la C. Con la C. Conocer en español, cono, es lo mismo, tiene la misma raíz. Esto quiere decir conciencia. Cuando dice era muy conocido por todos, la gente conocía la conciencia de esta persona. ¿Cuántas personas podemos decir que conocemos la conciencia de alguien? Una persona muy transparente, muy sencilla, querido por la gente. Usted hace otra pregunta aquí, dice estoy tratando de hablar. ¿Por qué cree que fue inocente? Responda al respecto. ¿Por qué es culpable? Responda a la pregunta. Mi madre dice, la gente siempre creyó en su inocencia. Está hablando. ¿Qué significa la palabra en español siempre? Por siempre, eterno. La gente, hablando a la gente general, creer en su inocencia. La palabra creer equivale a fe. Y hasta en estos días vemos que la gente sigue creyendo en su inocencia. Son palabras profundas, hay que analizarlas. Siempre. ¿Cuántos años han pasado? La edad de mi hermano, 76 años. 76 años, la gente del pueblo sigue creyendo en su inocencia. Tan sencilla la palabra de mi madre. La gente siempre creyó en su inocencia. Las veladoras significan la conciencia. La gente, pueblo popular, que no vieron de los hechos, pero a través de la historia se ha ido llevando, sigue creyendo en su inocencia. La gente que conocía a Juan Soldado anunciaron su muerte la noche anterior. Es algo que nadie tiene escrito. Mi madre dice que anunciaron su muerte, que le iban a matar, a fusilar la noche anterior, el día anterior, el 16. La gente que lo conocía lloraba, se van a matar a Juan. Sabían que todo esto, no había pruebas contra él. Sabían de las revueltas y de todo el suceso. Juan no sabía que lo iban a matar el otro día. Y mataron a este muchacho. Tu padre, Crisóforo, era soldado, era compañero. ¿Le tocó él, por ejemplo, a tu padre estar en el fusilamiento? Sí. ¿En la ley fuga? Sí, según sé no, porque mi papá lo mandaron a la isla
Santa Isabel, creo, una isla que está por aquí, porque cuando nació mi hermano él lo había mandado allá a una isla, pero mi papá conocía como el soldado. Eran el mismo pueblo. El mismo pueblo, aquí mismo en Tijuana. Pero ahora vamos a la cuestión de inocencia. Obviamente la niña es inocente. Absolutamente, la niña es inocente. Es uno de los crímenes más horribles que puede haber: abuso contra la mujer, la violencia, el asesinato de la niña y de otros niños que han muerto y sigue y no se para. ¿A cuántas personas hay abuso físico? Y obviamente, si dices que tus familiares comentan que no fue el culpable, ¿señalaban a alguien? Sí, mi madre dice que fue un oficial, un capitán del ejército, y que los otros soldados sabían. Y que el que ordenó el fusilamiento fue el general Contreras. Él ordenó el fusilamiento. Y todos sus compañeros sabían de todo este complot que había. ¿Y no dijeron el nombre de ese capitán? Hace tantos años, como usted no se la hizo, no me lo dijeron. Pero sí, que fue un capitán. Y que la niña fue encontrada en las caballerizas de los oficiales. Y han habido ha pasado tantos años, la gente que sigue con la historia no la tiene correcta, porque todo se pierde, inventan, pero de los hechos que sucedieron fue así. La revuelta de la gente, que eran muy pocos los policías, de la gente estaba en... Bueno, de hecho pasaron varios días, porque del día 13 al 17 que lo matan, son muy poquitos. Son 4 días, pero hubo que hacer algo al respecto. Inclusive se tiene conocimiento de que el general Contreras recibió del general Lázaro Cárdenas órdenes de calmar las turbias, y tenían que calmarlas de alguna forma. ¿Estás de acuerdo? Si es que recibió orden, no sé qué tan rápido eran si había telegramas y todo eso. Pero se dice que Lázaro Cárdenas ya había eliminado fusilamientos de la ley. Entonces, ¿se violó la ley? ¿Con eso me quieres decir? Lo más probable que sí. Ya Cárdenas había promulgado la ley que prohibía los fusilamientos en México. Pero lo que aquí se trata de que eran turbias enormes. Las fuerzas policías de Tijuana no podían detener a la gente. Se sabe que hicieron incendios, quemaron carros, se tiraron de la calle, y el ejército no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer. Sí. Ahora todo esto, yo vi en el periódico, busqué en el internet de Estados Unidos, se sabía que aquí un periódico de San Diego hablaba sobre los disturbios y todo eso. Había los disturbios y todo eso. Pero todos los periódicos, el de Oakland de esa época, el de San Francisco, el de Las Vegas, decía la muerte de la niña Olga Camacho, y tenían el mismo error, Camacho. Porque se dice que cuando hace algo en periódico, sí, se manda lo mismo a todo. Y de las revueltas en Tijuana. Yo vi eso en el periódico. Obviamente que esta reunión tiene un fin. Sí. El mío ya lo conozco. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué estamos grabando esto? Ajá. Porque en los pocos días del suceso, el 3 se encuentra el cadáver de la niña del 14. 15, hasta el 16 ya lo habían condenado, lo iban a matar en 2 días, sin haber investigaciones válidas, si se hubieran hecho válidas, pero ya el ejército tenía el indicio que lo iban a matar. Querían acabar las revueltas. Nunca hubo estudios que lo hubieran encontrar la inocencia de Juan, hubiera oportunidad de encontrar al verdadero culpable, pero aún hoy en día, con toda la tecnología, se lleva semanas en recargar todos los estudios para condenar a una persona. Vamos
ahí que la niña pues, murió el 14, no sé si es el 13, el 14, empezaron las revueltas o el 15. Ya el 16, en 2 días, ya habían dicho que lo iban a matar. Es una de las cosas que nadie sabe. Y que iba a ser a las 8 de la mañana, en las primeras horas de la mañana del 17. Y este muchacho, sus compañeros, dicen que sabían que el muchacho era inocente. Sabían de todo el complot, como se ve, pero no dijeron nada, tenían miedo al ejército. Y todo lo que hicieron después que mataron a este muchacho es poner su cruz, velas, que dice que en paz descanse. Y ese fue el principio sobre la conciencia de los hechos de 1938. Tu actividad es una actividad profesional muy importante que necesitamos documentarla, porque eres una enfermera capacitada para inclusive volver a la vida a las personas, ¿así es? De ayudarlas a morir, les puedo contar varios sucesos. Inclusive, has hecho tu profesionalismo a esa escala. Trabajas en Estados Unidos para Kaiser Permanente, eres pues una persona muy profesional. ¿Qué le quieres decir a las personas que vean este documento? Sí, soy una persona analista, intuitiva, soy enfermera que practica la medicina no solo con sabiduría técnica, pero intuitiva. Puedo intuir cuando el paciente se van a enfermar, cuando peligran, no mucho antes. He leído ampliamente sobre la física. He llegado al punto de entender la física más allá de la física. He tenido revelaciones antes de tener mi profesión sobre mi camino en la vida. He tenido sucesos milagrosos. La razón por qué me interesé en esto es porque yo he pagado de mi cuenta cuando llegué allá a traerlo. Estas preguntas estuvieron también en mi cajón por otros 3 años. Lo veía, lo metía otra vez ahí con otros papeles. Cuando finalmente le hablé también al señor que escribió el libro y le voy a contar después. Lo que quiero decir, no sé cuánto tiempo quede, es decir que de intuición este muchacho fue una persona inocente. La niña murió en manos de una persona abusiva, mala, que en nuestros días continúa el abuso contra las mujeres y los niños. La niña no debió perder su vida. Pero Juan Soldado no fue su asesino. De una persona inocente que en la época de esa gente actuó de una forma salvaje, con revueltas, sin saber nada más decir, ya tienen a alguien, sáquenlo. Él es el asesino, causaron problemas. La justicia en México estaba mal, todavía sigue estando mal. Decidieron matar a ese muchacho. Y en sí la gente de Tijuana lo lloró y en una forma más sencilla y auténtica pusieron una cruz y una veladora en su memoria. Y esa memoria existe hasta hoy día sobre la inocencia de este joven. ¿Le hablaste y le escribiste a Paul Vandervoort? Le hablé por teléfono, sí. Y le voy a decir cómo encontré su libro, lo curioso también. La muerte de la niña quedará para siempre en la historia de Tijuana y también quedará para siempre la muerte de Juan Soldado, una persona inocente que sin hacer investigaciones correctas, quién sabe si hubieran hecho investigaciones correctas, de todo el mundo iban a culpar al oficial y él nunca dijo, él no fue asesino confeso. La gente, los oficiales dijeron, ya confesó, ahora lo vamos a matar. Pero como no había pruebas, lo mejor era decirle, ya confesó aquí entre la privacidad de los soldados. Y así tenía excusa para matarlo. Pero el muchacho tenía amigos que lo vieron cuando venía encarcelado. Sabían que él era inocente, que él creía que iba a salir, pero sabía que había la turba. Y en fin, este muchacho sí murió inocente. 2 víctimas murieron a manos de la ignorancia de la gente, porque esa gente que hizo todas las revueltas, que dijeron, sabemos que hay alguien ahí, es el asesino, sáquenlo, queremos lincharlo, causó todas las revueltas.
¿Qué piensas tú de su santidad? Ajá, la palabra santidad, muchas veces decimos, una persona, oh, esto y esto, tú eres, no te hagas el santo, es un decir. Lo usamos comúnmente, sin referirnos a la iglesia. Oh, eres un santo. Es un dicho, quiere decir, te consideras una persona sin culpa. En este caso, así está usando la palabra, santo de iglesia, como San Antonio, San Martín, del Vaticano. Santo, inocente del crimen. De ahí viene la palabra santidad, inocente, santo. Lo usamos comúnmente, no te hagas el santo. Al decir que es santo, inocente del crimen. Y decimos la palabra otra vez, tan sencillas y tan fuertes. La gente siempre creyó en su inocencia. La gente sigue creyendo en su inocencia y va a seguir por años. Otra cosa, yo ya tenía el papel ahí por años, porque no tenía computadora. Después fui a comprar una computadora que aquí aparece un correo electrónico para ponerme en contacto con usted. Ya tenía 3 años en mi cajón, también en el cajón donde usted mete todo. Voy seguido a México 2 veces por año. Hace como 5 años fui a México otra vez y estaba en el aeropuerto, lo conozco muy bien, el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya para subirme al avión, ya llegó el avión y dice a abordar. Yo estaba haciendo la cola para abordar el avión. A última hora se me ocurre, oh, quiero comprar algo para leer en el avión. Pero dije, no, estaba lejecitos, de aquí hasta allá, había un puesto. Y dije, voy a correr a agarrar algo para leer. En lo que yo voy a agarrar algo para leer, lo primero que veo es un libro. Tiene revistas y libros, pero aquí lo tiene al lado de la cajera, está un libro. Y el libro dice Juan Soldado y tiene la imagen de un hombre. Y es un libro de Juan Soldado. Lo levanté, lo vi, será escrito sobre la historia de este señor. Lo vi el autor más o menos. Estuve a punto de comprarlo por curiosidad, pero fui, compré otro lado y dejé el libro ahí. Fue en enero. En febrero me quedó lo del libro y busqué si existía ese libro. Y el libro existe en Amazon, lo busqué. Habían editado un libro por Paul Vanderwood, profesor emerito de la Universidad de San Diego, y ahí tenía su nombre, Paul Vanderwood. Y Amazonas, una compañía que vende libros, lo tenía. Entonces vi pedacitos sobre el libro y la historia. Dice la edificación de un santo. The making of a saint. En inglés. Entonces yo ordené el libro y busqué Paul Vanderwood, estoy buscando en la computadora. En la computadora, en Wikipedia salía la historia de Juan Soldado, pero es una historia que puedes editar, la persona que entra pueden editar y poner su opinión. Y videos de aquí de su tumba, y uno donde este señor Paul Vanderwood va y entrevista para su libro a personas que llegan a ver a Juan Soldado, y él escribe este libro. Por ejemplo, yo sé que está en inglés, y la que estaba en México estaba en español.